Bienvenidos un día más a Hot Tag. Soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con la segunda edición de Wrestling Live. Hoy hablaremos del gran monstruo rojo Glenn Jacobs Kane. Hot Tag. Toma el relevo. Acordaos de que podéis suscribiros, darle a la campanita para que os salten las notificaciones cuando tengamos nuevo vídeo y seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Hoy volvemos con el Wrestling Live y en este segundo episodio vamos a hablar de uno de los luchadores más longevos dentro de la historia de WWE. 3 veces campeón mundial, siempre y cuando consideremos el título de ECW como mundial, Kane es una de las figuras más relevantes de WWE durante los últimos 20 años. Siempre en el roster, aunque muchas veces lejos del main event, la realidad es que Glenn Jacobs es una de las figuras más valoradas por sus compañeros y con motivo. Nacido en la base militar estadounidense de Torrejondas 12 el 26 de abril de 1967, Glenn Thomas Jacobs creció en Estados Unidos, siendo un jugador de baloncesto y fútbol americano de alto nivel. Pero su pasión era el pro wrestling y en 1992 hizo su debut en CSWA, una empresa de Missouri bajo el nombre de Angus King. Rápidamente se iría hacia empresas más al sur, donde será nombrado tanto como Doomsday como The Christmas Creature como Unabomb. Incluso, bajo el nombre de Bruno Mastino, tuvo un combate en WCW, en el cual perdió frente a Sting. No obstante, no firmó con la empresa Ted Turner y bajo el nombre de Unabomb, en Smoky Mountain Wrestling, conseguiría su primer título en 1995. Este sería el título Tag Team junto a Al Snow. Durante estos años, además de pelear aquí, también participó en shows en Japón, en Puerto Rico, donde llegó a participar dentro de WWC y en Europa. En febrero de 1995 decidió firmar un contrato con WWF. Durante varios meses tendría combates bajo el nombre de Unabomb, pero siempre en house shows y dark matches, nunca llegando a la televisión. Su debut en la pantalla fue bajo el nombre de Isaac Yankem, el dentista privado de Jerry the Kid Lawler, en junio de ese mismo año. Rápidamente el luchador entraría en una rivalidad con Bret Hart debido a que este estaba enfrentado con Lawler. De aquí son los segmentos de Jerry insultando a la familia de Hart, etcétera, etcétera. Evidentemente, Yankem, un dentista, perdería el feudo frente a Hart, incluyendo un Steel Cage en Raw, y a partir de ahí sería un jobber hasta la desaparición del personaje en abril de 1996. No volveríamos a ver a Jacobs en un ring hasta septiembre, cuando volvería como Diesel. Evidentemente no era Diesel, era Fake Diesel, debido a que era un intento de copiar el personaje de Kevin Nash, el cual ya estaba en WCW. Con Jim Ross, el cual había pasado a Hill, se estableció su equipo junto a Rick Bognar, el cual era el falso Razor Ramón. El equipo pasó sin pena ni gloria, aunque Jacobs consiguió alcanzar el antepenúltimo puesto en el Royal Rumble de 1997. A partir de ahí el personaje desapareció por completo y empezaríamos con la verdadera leyenda de Kane. En abril de ese mismo año, Undertaker atacó a Paul Bearer durante su combate con Mankind. Tras ello, Bearer intentó reunirse con Taker, asegurando que si no lo hacía revelaría su gran secreto. En un primer momento se unieron, pero posteriormente Taker se hartó del trato que recibía por Bearer y explotó. Este secreto que reveló Paul era que su hermano Kane estaba vivo y había sobrevivido al incendio en su casa. Taker acusaría a Kane de haber sido el pirómano que quemó la casa, pero poco o nada sabríamos de esta storyline hasta octubre, cuando hizo su primera aparición en El Luchador. En mitad del primer Hell in a Cell de la historia, celebrado en Bad Blood 1997, Kane aparecería en mitad del Taker vs Michaels, rompería la puerta de la jaula y con un Tombstone Piledriver provocaría la derrota de su hermano. Vestido en un traje rojo y negro, enmascarado totalmente, fue acompañado al ring por Paul Bearer. Tras este ataque, Kane ganaría su primer combate oficial frente a Mankind en Survivor Series. Taker en un primer momento se negaría a enfrentarse a su hermano, pero en Royal Rumble Kane le costó el título de WWF y posteriormente le encerró en un ataúd, al cual intentó prenderle fuego, pero Taker consiguió escapar. Esto, y después de que Taker mencionara a los padres de ambos, supuestamente, provocó que en WrestleMania 14 ambos se enfrentasen, con victoria para Taker. Al igual ocurrió en Unforgiven, donde Kane además perdió el primer Inferno Match de la historia. Esta rivalidad acabó aquí, debido a que en ese combate en Unforgiven había intervenido Vader para atacar al luchador. Esta rivalidad sería una de las definitivas de Vader, una de las que le llevaron fuera de la empresa, cuando The Mastodon perdería su máscara en un combate en Over the Edge frente a Kane. De ahí, Kane sorprendería a Taker gracias a Mankind para ser el aspirante número 1 al título mundial y en King of the Ring, de forma sorpresiva, se proclamaría campeón mundial de WWF. La trampa en este combate, en el cual se enfrentaba a Stone Cold, es que la estipulación que ordenaba Vince McMahon era un First Blood match. Recordemos como Kane tenía una máscara en ningún momento podía sangrar, lo cual hacía imposible que Stone Cold ganara.
No obstante, al día siguiente Kane perdería el título en un combate individual y este sería su único reinado como campeón mundial en más de una década. Tras ello, él y Mankind formarían un equipo que ganó 2 veces los campeonatos por parejas, pero Kane decidió traicionar al que había sido su compañera para ayudar a Undertaker. Ambos formarían por primera vez Brothers of Destruction y se enfrentarían a Stone Cold Steve Austin por el título mundial. En ese combate Breakdown, ambos podrían hacer el pin a Stone Cold, pero no entre ellos. Finalmente el combate acabaría con un doble pin sobre Stone Cold, por lo cual se declaró vacante el título mundial. Posteriormente, en Judgment Day, ambos se enfrentarían con el título en juego, pero Stone Cold, que era el árbitro especial, declaró el combate como nulo, no habiendo ganador. Ambos en ese combate, además, Taker se reunió con Paul Bearer habiendo traicionado a Kane. En el torneo de Survivor Series, los Deadly Games de 1998, Kane perdió en segunda ronda, la primera en la que él participaba, frente a The Undertaker. Después de ello, perdería parte de su push. El luchador fue enviado a un psiquiátrico, pero se uniría a cambio de formar parte de The Corporation. Se volvió a enfrentar a Taker, con el cual perdió en un Inferno Match y otra vez volvió a perder. Tras ello, y ser expulsado de The Corporation, se uniría con X-Pac, conquistando por sorpresa los títulos tags en marzo de 1999. El nuevo equipo la verdad es que vino muy bien a Kane porque le volvió más humano. Tras 2 años empezó a hablar, primero con una ayuda y luego posteriormente ya pudiendo hablar él. Sus primeras palabras fueron "suck it", los términos de DX. Además conseguiría una novia Kane en Tori, lo cual convirtió a Kane en face totalmente por primera vez en su carrera. Esta historia en donde un monstruo y X-Pac eran amigos, la verdad es que vino muy bien a ambos. Era muy interesante, ganarían 2 veces los títulos al final e incluso se transformó Kane en un asociado de DX. No obstante, el equipo se mantendría durante el año, más o menos, hasta finales, hasta que Triple H volvió a unirse a DX como heel. Posteriormente, X-Pac le traicionó, al igual que lo hizo su novio Tori. Kane solo acabaría participando en WrestleMania 20 y consiguiendo su primera victoria limpia, junto a Rikishi, enfrentándose a X-Pac y Road Dogg. Recordemos que sí había ganado en el WrestleMania anterior a Triple H, pero por descalificación. Kane y Taker volverían a unirse tras WrestleMania, con su hermano siendo ya The American Badass. Tras ganar en King of the Ring a Vince, Zayn y Triple H, los dos hermanos volvieron a enfrentarse tras una nueva traición de Kane. El combate entre ambos en SummerSlam acabó cuando Taker le quitó la máscara, provocando que huyese con la cara tapada. Aún así, nunca pudimos ver la cara de Kane en este momento. Tras pelear por el título mundial sin éxito en un par de combates multimen, entró en un feudo con Chris Jericho, en el cual ganaría un par de veces, pero al final, en un Last Man Standing de Armageddon, el canadiense se llevaría la victoria. El Royal Rumble de 2001 sería un momento de brillo para el luchador, eliminando a 11 luchadores y luciendo espectacular, pero sin ser capaz de ganarlo al ser eliminado en el último lugar por Stone Cold Steve Austin. Tras ello se volvería a reunir con The Undertaker, teniendo una rivalidad contra Rikishi y Fatu, y en WrestleMania 17 pelearía por el título hardcore, en un combate donde estaba el campeón, Raven y Big Show. Finalmente fue Kane quien ganó el título, el cual perdería 15 días después frente a Rhino en SmackDown. A la vez que ocurría esto, Taker y Kane entrarían en un feudo con Triple H y Stone Cold Steve Austin. Con su hermano, ambos ganarían los títulos tag solo para perderlo ante HH y Austin en Backlash, en un combate donde winners take all, es decir, si Kane hubiera ganado haciendo el pin a Stone Cold, hubiera sido el campeón mundial, si hubiera sido Triple H el campeón intercontinental, etcétera, etcétera. No obstante, Kane sí que conquistaría el título intercontinental en Judgment Day, al derrotar a Triple H. Después de estas grandes victorias, su reinado acabaría frente a Albert debido a una interferencia de DDP, el cual en aquel momento era el acosador de Sarah, la por aquel entonces esposa de Undertaker, en una de las rivalidades más infames, por qué no decirlo, de la Invasion. Kane y Taker se transformaron en 2 líderes de WWF durante la Invasion, conquistarían los títulos por parejas de WCW y posteriormente WWF en SummerSlam 2001, pero perderían ambos títulos en combates con wrestlers de The Alliance con múltiples invasiones, intervenciones, etcétera, etcétera. No obstante, serían parte del Team WWF en Survivor Series, el cual recordemos acabaría ganando el combate, asegurándose que WWF seguiría existiendo y WCW desaparecería. A partir de ahí, Kane estaría siendo una historia fija, perdiendo frente a Kurt Angle por ejemplo en la WrestleMania 18, pero en aquel momento de inestabilidad se produjo la separación de rosters y el luchador acabó en Raw, empezando a hablar poco a poco, llevando a sus fans Kennenites y teniendo grandes segmentos cómicos en backstage con gente como Goldberg, como Hulk Hogan, como Goldust, etcétera, etcétera. En septiembre, él y Hurricane por sorpresa conquistarían los títulos tag, mientras que la semana siguiente conseguía derrotar a Chris Jericho para proclamarse campeón intercontinental, a pesar de la interferencia de Triple H y Ric Flair. Posteriormente hubo un histórico 4-team, TLC match, donde Kane retuvo solo sus títulos tag debido a que Hurricane había sido atacado antes del combate.
Tras el mismo, Kane y Hurricane perderían frente a Jericho y Christian a la semana siguiente los títulos. En este momento es cuando empezamos con una de las storylines más absurdas, patéticas, triste y negativa, storyline la de Katie Vick, en la cual Triple H le acusaba de haberse acostado con un cadáver de su novia que había fallecido en un accidente de tráfico, lo cual tiene el infausto segmento de Triple H recreándolo con la máscara, etcétera, etcétera. Aún así, en No Mercy, Kane se enfrentaría a Triple H en un combate de unificación con los títulos Intercontinental y World Heavyweight en juego, el cual ganaría Triple H, lo cual sería el último título individual que tendría Kane en 8 años. Kane derrotó posteriormente a Triple H en un casket match sin el título en juego y en Survivor Series participó en la Elimination Chamber, pero sin éxito debido a que el ganador fue Shawn Michaels. Tras ello, Kane y Rob Van Dam hicieron un equipo bastante sorprendente, bastante exitoso, conquistando el Tag Team Championship para perderlo frente a la Resistance en Bad Blood 2003. En ese momento Triple H le ofreció unirse a Evolution, su stable, mientras que Stone Cold le ofrecía una oportunidad titular, pero Bischoff decidió que para tener esa oportunidad titular tendría que poner en juego su máscara. Por tanto, todo sirvió para que en un Raw en el Madison Square Garden, posiblemente el mayor arena de la historia, hubiera un Mask vs Title match. Por sorpresa, la verdad, Kane perdió y por primera vez en su carrera le vimos sin la máscara. Esta pérdida de la máscara, esta pérdida de identidad, le transformó en un psicópata, atacando a Rob Van Dam, prendiendo el fuego a Jim Ross y atacando a todo el que se pusiera por delante, incluyendo a Linda McMahon. De la máscara y el attire completo pasamos a un luchador calvo, con la cara con un ojo como si fuera de cristal y que en general le quería prender fuego a todo, por qué no decirlo. Debido a ello tuvo una rivalidad con Shane McMahon, la cual fue sorprendente debido a que tuvo diversas estipulaciones, un ambulance match por ejemplo, en un segmento de Raw le electrocutó los testículos a Shane y en general fue una rivalidad que aunque Kane ganara puso muy over a Shane McMahon, el cual estaba defendiendo el honor de su familia. Sorprendentemente, en ese mismo show, en Survivor Series de 2003, ayudaría a Vince McMahon en su Buried Alive match contra Taker enterrándole. En 2004 entramos al Royal Rumble, Kane luce una vez más dominante, pero las campanas de Taker provocan que durante la Battle Royale sea eliminado. Kane durante las semanas siguientes afirmó que Taker estaba muerto, que no podía existir, etcétera, etcétera, pero su hermano le torturó hasta la llegada de WrestleMania 20, donde volvió a reaparecer como The Dead Man, el mismo personaje que había tenido antes de American Badass. Evidentemente Kane le volvería a ganar y posteriormente de esta rivalidad bastante corta, bastante interesante, Kane se volvió a enamorar de Lita, pero ella no estaba enamorada de él. Debido a ello, en un segmento bastante raro, decidió secuestrarla en mayo y supuestamente la embarazó. Este embarazo provocó una rivalidad con el novio en la vida real de Lita, Matt Hardy. Kane le derrotaría en su SummerSlam, consiguiendo con ello los derechos para casarse con Lita, lo cual hizo a pesar de que Matt Hardy intentó romper la boda, pero después, con Eric Bischoff intentando contenerle, perdería en un combate sin descalificación con Shawn Michaels en Unforgiven. No obstante, lo más importante es que durante estos meses Kane perdería a su hijo con Lita debido a que él chocó contra ella con un golpe de Gene Snitsky. Gene Snitsky le derrotó en un chain match en Taboo Tuesday y le hizo una serie de golpes que le destrozaron la tráquea. Este precioso de lesión supuestamente sirvió para que Kane pudiera participar en su primera película, donde hacía de un monstruo terrorífico en See No Evil. Posteriormente de esto, Kane volvió para derrotar a Snitsky en New Year's Revolution y participó también en el Money in the Bank sin éxito. Posteriormente se volvió a unir a Lita. No obstante, Lita le traicionaría enamorándose con Edge, lo cual había pasado en la vida real, lo cual provocó luego una rivalidad entre Edge y Matt Hardy bastante interesante, pero Kane consiguió vencer antes de que ocurriera eso a Edge en Vengeance. Una derrota en una Steel Cage y posteriormente en un combate de camillas dejaron a nuestro monstruo, a nuestro gran monstruo rojo, durante 3 meses fuera de la actividad. Su vuelta se produciría antes de Taboo Tuesday y en este pay-per-view, en el cual recordemos que la gente votaba, fue elegido era él, Big Show o Shawn Michaels para enfrentarse por el título WWE. Los dos perdedores se enfrentarían por el título Tag. Ganaron Shawn Michaels esa elección y por tanto Kane y Big Show pelearían por los títulos Tag, los cuales conquistaron en este Taboo Tuesday. Ambos defenderían el título por meses, incluso entrando en una rivalidad muy interesante con Carlito y Chris Masters. Esta rivalidad empezó debido a que ambos consiguieron derrotar a Kane en la Elimination Chamber de New Year's Revolution 2006. Recordemos la misma en la cual gana Cena y posteriormente Edge canjea sobre él. Tras WrestleMania 22, que es donde ganan a Carlito y Masters, perderían los títulos Tags frente a The Split Squad y de repente, en la revancha de ese combate, Kane perdería la cabeza porque empezó a escuchar voces.
A partir de ese combate empezamos a ver que él empieza a atacar a todo aquel que diga May 19, es decir, mayo 19, una fecha que sonó además en una voz en off, durante varios segmentos, durante varios shows, etcétera, etcétera. Finalmente se descubrió que la voz en off pertenecía a un falso Kane, vestido como él en su debut, con el ataque rojo y negro, con la máscara. El cual estaba bajo la máscara era Luke Gallows. En su debut además le costó el título intercontinental. Kane sorprendentemente perdió contra Gallows en Vengeance, pero el feudo acabó con él, es decir, con Kane original, lanzando fuera de la arena a su impostor y recuperando su máscara. Tras ello se marcharía un par de meses para promocionar Sino Evil y volvería en SummerSlam, atacando a Umaga y defendiendo a DX. Peleó por el ECW Championship frente a Big Show, aún no estaba establecida ECW como una marca propia, y entró en un feudo con Umaga, el cual provocaría su marcha de Raw después de perder un combate en el cual el perdedor tenía que marcharse de la marca roja. A su llegada de SmackDown se unió a Taker una vez más, formó otra vez Brothers of Destruction para defenderse frente a los ataques de MVP y Mr. Kennedy. Kane conseguiría ganar además su primer Inferno match frente a MVP en Armageddon. Kane también derrotaría a King Booker en No Way Out, pero en WrestleMania caería ante Khali. Khali estaba en este combate debido a que a Booker le había costado, a Kane le había costado su puesto en el Money in the Bank match. Este combate además fue la primera vez que alguien le hacía un slam a Khali a pesar de que Kane perdiera. Tras ello, Kane entraría en la órbita titular en Great American Bash simplemente para llevarse el pin, no conquistar el World Heavyweight Championship, y posteriormente entró en un pequeño feudo, un feudo bastante corto con Finlay, y tras ello con Big Daddy V, uno de los peores feudos que se recuerda porque Big Daddy pues ya no estaba para luchar, es el antiguo Viscera, recordemos, pasado de peso, en un tail bastante raro. Esta época de Big Daddy V en ECW es bastante raro. Kane haría un sorprendente equipo con CM Punk, el cual llegaría hasta Armageddon, donde cayeron frente a Big Daddy V, evidentemente, y Mark Henry. Posteriormente, en WrestleMania 24, Kane ganó una Battle Royale en el pre-show y en el evento principal sorprendió a Chavo Guerrero, coronándose como campeón de ECW en 11 segundos. Tras ello, pasaría a ser parte oficial del roster de la empresa Extrema, entre muchísimas comillas. Allí volvió a hacer equipo con CM Punk, incluso tuvo una oportunidad titular por los títulos tag en Judgment Day 2008 frente a Morrison y Miz, en la cual no consiguieron capitalizar su éxito. Finalmente, en el draft fue enviado de vuelta a Raw, pero antes de irse, una vez pasado el draft, pero antes de irse de forma definitiva, en Night of Champions perdió el título frente a Mark Henry. Después de una serie de movimientos bastante extraños donde atacó a los comentaristas, volvió a ser heel, participó en el Money in the Bank sin éxito y volvió otra vez a SmackDown, derrotando a Khali tanto en SummerSlam como en Breaking Point. Una vez más, se uniría a The Undertaker, volviendo a pasar a ser face para enfrentarse a Big Show y Chris Jericho y pelearía por el Money in the Bank en WrestleMania 26, aunque no tuvo éxito. El 4 de junio de ese mismo año, Kane afirmó que había encontrado a su hermano gravemente herido en estado vegetativo y, por tanto, tenía que haber una Battle Royale para determinar al cuarto hombre para pelear por el título World Heavyweight en Fatal 4-Way. El ganador de ese combate fue Rey Mysterio, quien además ganaría en Fatal 4-Way su cinturón. Esto provocaría que Kane fuese al Money in the Bank, el cual ganó en el primer evento de la historia con ese mismo nombre, y canjeara sobre el propio Mysterio esa misma noche, coronándose como World Heavyweight Champions, tercer título mundial de su carrera, primero que ganaba WWE World Heavyweight Championship y ECW, además de ser uno de los pocos ganadores del Grand Slam, y todo ello siendo el primer luchador que canjeaba el mismo día que había ganado el maletín. Tras ello, acusó a Rey Mysterio de haber sido quien había dejado a su hermano en estado vegetal. Mysterio acusó a Kane y en SummerSlam ambos se enfrentaron con el título de Kane en juego, con victoria para Big Red Machine. El problema es que tras el combate Taker apareció y se confirmó que su atacante había sido Kane. Después de esto aparecería Paul Bearer como manager de Undertaker por prácticamente última vez en su carrera. Esto llevaría a un combate en Night of the Champions, el cual ganó Kane. En Hell in a Cell, Bearer traicionó a Taker, dándole la victoria a Kane. Y en Bragging Rights, en un Buried Alive match, Kane ganaría por la aparición de Nexus. Hay que recordar que nunca se explicó por qué había aparecido Nexus en este combate y nunca tuvo una conclusión esta storyline, pero bueno. Tras ello, el siguiente rival para Kane era un viejo conocido, era Edge, el cual, a pesar de ser face, secuestró a Paul Bearer y primero le encerró, luego le metió en una cámara frigorífica, hizo creer a Kane que le había hecho daño, posteriormente le hizo daño pensando que era otro stun de Edge, etcétera, etcétera. Una realidad bastante rara. Un par de combates acabaron de forma inconclusa, pero en TLC Kane perdería su título. Tras ello, peleó en Royal Rumble, peleó en Elimination Chamber sin conseguir en ninguno de los dos momentos ganarlos y se unió a Big Show.
Juntos se encargaron de derrotar a The Core a posteriori de WrestleMania, solo para perder el título el día después de Over the Limit frente a David McKillicuddy y David Otunga. Perdón, Michael McKillicuddy y David Otunga. Tras ello, fue lesionado post Money in the Bank por 5 meses, los cuales se tomó de descanso para recuperarse, etcétera, etcétera. Al final de 2011, Kane volvía, pero volvía enmascarado, volvía en su antiguo ser, atacando a John Cena, diciendo que quería que abrazara el odio, no que creciera a través de él. En el feudo también lesionó a Zack Ryder, que en aquel momento era amigo de John Cena. Posteriormente, Zack Ryder perdería su push aquí debido a que John Cena se lió con su novia por no entiendo muy bien por qué. En el Elimination Chamber, Kane perdería el feudo debido a que en un ambulance match Cena le derrotó. Posteriormente entró en un feudo con Orton diciendo que si quería volver a ser el monstruo que siempre había sido necesitaba ganar a Randy. Le gana en WrestleMania, pero posteriormente y después de atacar a su padre, a Bob Orton, en Extreme Rules es Randy Orton que se lleva la victoria. Tras ello, Kane, Punk y Bryan entran en una rivalidad donde está el título mundial, donde también está el amor de AJ Lee, la cual juega con los corazones de los tres, pero en No Way Out, Punk se corona como campeón, retiene su título, mejor dicho, tras AJ Lee distraerles. Kane se convertiría además en face en el Round 1000 debido a que se encargó de ayudar a Taker en un ataque que le estaban haciendo bastantes luchadores, bastantes jovers, y en SummerSlam cae frente a Daniel Bryan. Esta derrota y los problemas de ira que tenían ambos luchadores provocan que AJ Lee les ponga una serie de clases de control de ira y para crecer la amistad. Entre ellos había un segmento en el cual tenían que darse un abrazo, tenían ambos que demostrar que podían ser amigos, etcétera, etcétera. Todo esto provocó que ganaran los títulos tag por sorpresa y que con ellos enfrentados todo el rato peleándose, el público se enamoró de ambos, formaron el equipo Team Hell No y la verdad es que funcionaron realmente bien como pareja cómica. Los luchadores mantuvieron el título durante más de 200 días, perdiéndolo únicamente ante The Shield en Extreme Rules del año siguiente. Tras ello, Kane entraría en una rivalidad con los Wyatt, que acabaría en SummerSlam de ese año, con el monstruo perdiendo frente a Wyatt en un Ring of Fire match. Este Ring of Fire match sirvió principalmente para que los Wyatt se llevaran a Kane en volandas, lo cual parecía que era el fin de su carrera, básicamente porque tenía que rodar Sin No Evil 2. No obstante, que hubiera sido interesante que Kane se hubiera unido a la Wyatt Family, no volvimos a ver aparecer a Kane. Kane volvería en Hell in a Cell, atacando a The Miz, atacando a bastante gente, y al día siguiente se transformó en heel, debido a que se volvió a liar con The Authority. Perdió su máscara, se convirtió en un hombre corporativo, Corporate Kane, y le dieron el papel de director de operaciones. Se enfrentó a Bryan sin éxito, hizo varias veces el ridículo y tras WrestleMania 30 Stephanie le pidió que volviera el monstruo, recuperando así su máscara y se enfrentó a Bryan en una de sus pocas defensas titulares antes de que una lesión de cuello le provocara la retirada, aunque posteriormente haya vuelto en Extreme Rules. Posteriormente ayudaría a Rollins tras ganar el Money in the Bank. En ese mismo show tenían el combate para coronar también al campeón mundial en un Money in the Bank, el cual no ganó. Battleground pelearía por el título sin éxito y enfrentándose a Reigns en un Last Man Standing, el cual volvió a perder, le entregó su máscara a Stephanie McMahon diciendo que ya no la necesitaba. Tras ello sería parte de Authority hasta que sufrió una lesión de tobillo en un combate contra Lesnar y Rollins le atacó el tobillo diciendo que era inútil. Debido a ello, tras Night of the Champions, el gran monstruo le atacó y se enfrentó por el título en Hell in a Cell frente a Seth Rollins en un combate en el cual perdió. Evidentemente, Corporate Kane fue despedido después de esto y tras ello, en el Survivor Series de ese mismo año, hizo equipo con The Undertaker. Posteriormente pelearía en Royal Rumble de 2016 sin ganarlo y entró en una nueva rivalidad con The Wyatt Family, llegando a ganar a Bray Wyatt en Backlash. Kane seguirá peleando de forma más o menos habitual hasta finales de 2016, cuando se tomó un descanso de casi un año y ese día, pues el primer combate que tuvo de vuelta fue uno de los combates más curiosos que existen en la historia. Fue ese 3 contra 5, donde de repente Roman Reigns sufre una intoxicación, tiene que pelear de Shield y Kurt Angle entre los tres, los otros 5 acaban traicionando a Braun Strowman. Todo esto desemboca en que Kane, Strowman y Lesnar se enfrenten por el título universal en Royal Rumble sin éxito y hizo una reunión especial con Team Hell No peleando por los títulos frente a Harper y Rowan y posteriormente le volveríamos a ver solo una vez más en un combate en Crown Jewel donde Shawn Michaels saldría del retiro para un ridículo absoluto en el cual Michaels y Triple H se enfrentaron a Brothers of Destruction, es decir a Kane y The Undertaker en Crown Jewel, los shows que hace WWE en Arabia Saudí porque dan mucho dinero, básica y llanamente. Pero quiero recordar que uno de los momentos más sorprendentes, míticos de Kane no tienen que ver con estos combates que he mencionado y tenemos que irnos al inicio de su carrera. Y es que en sus 3 primeros WrestleManias, es decir, WrestleMania 15, WrestleMania 14, WrestleMania 15 y WrestleMania 16,
Kane apareció para atacar a Pete Rose. Pete Rose, la estrella y leyenda del béisbol, y durante esos 3 rounds la atacó, lo cual se transformaría en un gag que a la gente le encantaba, la verdad, y que fue realmente divertido. Pero bueno, centrémonos ya en la actualidad. El motivo de esta retirada relativamente joven, entre muchísimas comillas, de Kane es la carrera política. Kane siempre ha sido un libertario, lo lleva diciendo desde 2008, ha hecho siempre campaña por el Partido Republicano. Incluso en 2014 y en 2016 se rumoreó una opción, especialmente en 2014, de que peleara por un puesto en el Senado. Kane finalmente decidió no participar y finalmente dijo que tras las elecciones, tras lo que ocurriera en las elecciones presidenciales de 2016, vería qué hacía. Finalmente decidió presentarse a las elecciones por el Partido Republicano del Condado de Knox, en el cual él es residente. Tras unas primarias realmente reñidas, quien ganó por menos de 20 votos, Glenn Jacobs, perdón, que al final es su nombre con el cual es el alcalde, consiguió después la victoria en un enfrentamiento al candidato demócrata bastante holgado. Aún así, Glenn Jacobs ha seguido participando en WWE, bromeando, incluso consiguió su último reinado, el de campeón 24/7, tras derrotar a R-Truth, solo va a perder el título ese mismo día. Primero lo gana en el estadio de la ciudad, para posteriormente perderlo en la llegada a la arena. Sorprendentemente, Kane estaba muy triste, pero Truth dice que disfrutaba del día, y lo haría, porque aparecería al final del show para intentar proteger a Seth Rollins, aunque finalmente caería en las manos de los Wyatt. Ya no eran los Wyatt, pero de la familia, por así decirlo. Esta ha sido de momento la última aparición de nuestro alcalde favorito. Glenn Jacobs es, al final, una de las figuras más relevantes de WWE en las últimas 2 décadas. Sí, es cierto que no tiene tantos reinados como Taker, como Rock, como Austin. Igualmente no ha estado tanto tiempo en el main event, pero ha sido un luchador que ha sido estable durante toda su carrera. Omitiendo las 2 veces que se ha marchado para una película, prácticamente se ha perdido únicamente un año en una carrera de, pues podemos decir prácticamente 20. Sí, es decir, un año de 20 no ha estado peleando, el resto ha estado siempre en la carretera, siempre peleando. Nadie tiene una mala palabra sobre él. Muchos lo han considerado el mejor big man que han tenido, uno de los mejores compañeros, un tipo que no le ha importado poner over a muchísima gente. Es decir, desde su rivalidad con Daniel Bryan, sus derrotas con Seth Rollins, prácticamente no ha ganado en WrestleMania. Es decir, exceptuando la victoria que tiene con Randy Orton, no ha tenido un gran momento en WrestleMania. Muchos, entre los cuales realmente me incluyo, creo que incluso debería haber ganado a Taker. Es cierto, porque esto es cierto, que Kane y Taker nunca han tenido las mejor de las químicas, pero hubiera sido bonito que Kane hubiera ganado el cinturón, o que le hubiera ganado la racha a Taker en algún WrestleMania, pero bueno, Kane es un gran luchador, es actualmente el hombre con más eliminaciones en conjunto de todo el Royal Rumble. También había sido el luchador con más eliminaciones durante casi 13 años en un solo Royal Rumble. Desde 2001 Roman Reigns le rompió ese récord. Y en general ha sido un trabajador muy constante, como he mencionado. Su rival en el ring, evidentemente, nadie va a decir que es The Greatest of All Time, nadie va a decir que es CM Punk, que es Shawn Michaels, que es Bret Hart. No, es un luchador que es cumplidor. Nunca ha dado un mal combate como tal, nunca ha dado un combate élite, posiblemente no ha tenido un gran combate que demuestre que es espectacular, pero siempre ha funcionado. Sus pocos reinados individuales es cierto que han sufrido 2 cosas, principalmente han sido muy cortos y han solido tener bastante poco interés. Me explico, su primer reinado duró un día, poco podemos hablar de él. Sí es la sorpresa porque gana Stone Cold, pero una extemporación en la cual no podía perder. Su reinado con ECW, al final el problema que tenía aquella ECW es que no despertaba pasiones, no le interesaba prácticamente a nadie. Es cierto que su equipo con Punk tiene cierto interés, es ciertamente divertido, pero creo que no es lo suficiente como para emocionarnos del todo. Y finalmente su reinado como World Heavyweight Champion, ese reinado como heel, es divertido. Aún así sus combates con Taker no acaban de despuntar. Y al final la rivalidad con Edge, aunque Kane sea el face, acaba sintiendo pena por él porque todo lo de secuestrar a Paul Bearer, que sea el malo Edge secuestrándole, se me hace muy raro, sinceramente. Creo que no tendría que ser así. Aún así, todo esto no desmerece una carrera histórica, un trabajo constante, un trabajo sólido y sobre todo muy respetuoso. Kane no ha tenido ningún main event de WrestleMania. Kane nunca ha ganado el Royal Rumble. Kane nunca ha ganado un Elimination Chamber. Kane ha ganado exactamente un Money in the Bank. 3 títulos mundiales, 2 títulos intercontinental. Es cierto que ha sido 12 veces campeón tag con múltiples luchadores y que ha sido una vez campeón hardcore. Pero en general son pocos títulos para los que podría tener Kane. Y aún así posiblemente sea uno de los hombres que tenemos todos más claro que se merece estar en Hall of Fame. Es una carrera que su máscara, su historia detrás de la máscara, las indumentarias que ha tenido, especialmente la que tuvo en la primera con la máscara, es lógicamente una de las más conocidas, pero la inversa, es decir, porque el rojo con el fondo negro. Hay un momento en su carrera que lleva el negro con el fondo rojo que es también preciosa. Y en general es un luchador que se nos ha quedado a todos en la memoria.
que posiblemente le recordemos dentro de muchos años y que sea una demostración de los monstruos. Es verdad que todo el mundo dice que cuando le desenmascararon fue una decepción. Es cierto, el Kane desenmascarado no fue tan espectacular, tan brillante como el primer Kane, y tan ignorante tampoco, porque de 2002 a 2004, que es cuando desenmascaran, su papel face gracioso es muy divertido. Pero la realidad es que aquel Kane desenmascarado, con un ojo que tenía, pues parecía de cristal, también fue un muy buen luchador, fue un luchador muy divertido y creo que se merece todo nuestro cariño. Actualmente Kane está en política, no me voy a meter en qué partido está o en qué partido deja de estar, o dónde quiere llegar, dónde no quiere llegar, eso ya solo lo sabrá Glenn Jacobs, pero creo que hay que honrar la carrera de un gran luchador, sobre todo de una gran persona dentro del ring y de alguien que ha demostrado tener un talento fuera de lo habitual y especialmente un muy buen trabajo. Con esto me despido, la semana que viene tendremos otro luchador y otra historia positiva. Es cierto que un poco más convulsa, de que al final a Kane nunca lo han despedido, nunca se ha marchado de WWE, siempre ha sido un mainstay, en este caso del cual vamos a hablar no, pero en general creo que Kane se merecía este papel ahora que parece que ya está retirado del todo. Y con esto me despido. Recordad, el viernes tenéis un vídeo muy especial por mi parte, debido a que voy a hablar del booking de Vince Russo, algo que todos sabéis que me cuesta bastante reconocerle cosas buenas, aunque lo vamos a intentar. El domingo tendremos la presencia de Alex Gómez, el cual vendrá a hablar de la división TAG, y la semana que viene tenemos otro invitado muy especial, el cual ya os avisaremos. Así que me despido y hasta la próxima.